año 2021 el continente africano presenta ya una población total de casi 1.375 millones de acuerdo a las cifras que presenta el Banco Mundial, mencionando que hay 6 países que no presentan datos. ¿Quieres saber cómo está distribuida la población en este continente y qué implican estos datos? Quédate, a continuación lo explicamos. Geógrafos autónomos, información geográfica para crear conciencia. Al igual que en los videos anteriores, primero explicaremos las superficies territoriales de cada país y sobre las cuales estas masas poblacionales se asientan. En el continente africano se registran 56 países con datos útiles para este estudio, de los cuales todos presentan una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados. Entre los países que tienen una superficie inferior a los 1000 kilómetros cuadrados se encuentran 3, siendo la República de Seychelles la de menor extensión territorial de este grupo y de todo el continente, con tan solo 460 kilómetros de extensión territorial, mientras que la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, con 960 kilómetros cuadrados, es el de la relativa mayor extensión territorial de estos. A su vez, y de entre los 1000 a 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, se encuentran 13 países, de los que Sierra Leona es el mayor de este grupo superficial, con más de 70.000 kilómetros cuadrados, mientras que las Comoras es el menor, con un poco más de 1.800 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Por su parte, los países que se registran entre los 100.000 a 1 millón de kilómetros cuadrados son 28, de los cuales la República Unida de Tanzania es el país con la mayor superficie de estos, con más de 900.000 kilómetros cuadrados, mientras que Liberia es el menor de este grupo de extensión territorial, con más de 111.000 kilómetros cuadrados. Entre el grupo de los países con la mayor extensión territorial de todo el continente africano se registran 12 países, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales Argelia presenta la mayor superficie de todo el continente, con más de 2.300.000 kilómetros cuadrados, mientras que Egipto resulta ser el de la relativa menor superficie de este grupo, superando el millón de kilómetros cuadrados por 1.450 kilómetros cuadrados. En cuanto a los datos poblacionales que presentan los 56 países que conforman el continente africano, de acuerdo a los datos obtenidos del Banco Mundial, encontramos a 6 países con una población menor a 1 millón de habitantes, siendo la República de Seychelles la menos poblada de este grupo y por ende de todo el continente, con menos de 100.000 habitantes, y Comoras el mayor de estos 6 con más de 800.000 habitantes. Mientras tanto, entre 1 a 10 millones de habitantes se presentan 18 países, de los cuales Djibouti es el menos poblado con un poco más de 1.002.000 habitantes, mientras que Togo ya presenta más de 8 millones de habitantes, siendo el mayor de este grupo. De entre 10 y 100 millones de habitantes se registran 29 países, de entre los cuales Sudán del Sur es el menos poblado, con más de 11 millones, y encabezando este grupo poblacional se encuentra la República Democrática del Congo, con más de 92 millones de habitantes. Los países con más de 100 millones de habitantes y siendo los más poblados del continente africano son 3, Nigeria, Etiopía y Egipto, siendo este último el de menor número de habitantes del grupo, con más de 104 millones de habitantes, y Nigeria el más poblado de todo el continente con una población que supera los 200 millones de habitantes. En este continente, al igual que en el europeo, ningún país presenta una densidad menor a un habitante por kilómetro cuadrado, y solo 7 países presentan densidades por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo Sahara Occidental el menos denso de este grupo, y por ende de todo el continente, con poco más de 2 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. Mientras tanto, el de mayor densidad de este grupo de baja densidad es Gabón, con más de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.
de entre 10 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, se encuentran 17 países, donde Chad es el menos denso de estos, con poco más de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, y Sudáfrica el relativamente más denso, con más de 49 habitantes por kilómetro cuadrado. Por su parte, podemos observar 14 países que se encuentran con una densidad de entre 50 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales el menos denso es Guinea Ecuatorial, con más de 51 habitantes por cada kilómetro cuadrado de superficie, mientras que Kenia es el más denso de estos, con casi 95 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. De igual manera y con una densidad de entre 100 y 250 habitantes por kilómetro cuadrado, en el continente africano se registran 14 países, siendo Etiopía el menos denso de este grupo, con casi 104 habitantes por kilómetro cuadrado, y en contraparte encontramos a Santo Tomé y Príncipe, con más de 230 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, siendo así el más denso de todos estos. Con más de 250 y menos de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, hay solo dos países, Comoras y Burundi, siendo este último el relativamente menos denso, con 440 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que Comoras, con más de 475 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial, es el más denso de ambos. Por último, tenemos el grupo de los países con mayor densidad poblacional de todo el continente, donde dos se encuentran por arriba de los 500 y ninguno de estos sobrepasa los 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales Ruanda es el relativamente menos denso de estos, con más de 500, mientras que las Islas Mauricio es el más denso de todo el continente, con más de 620 habitantes por cada kilómetro cuadrado de superficie, sobre la cual esta nación tiene injerencia. En el continente africano podemos observar que de los dos países con mayor densidad, las Islas Mauricio se encuentran entre los 5 países con menos extensión territorial, y aunque es un país con poca población, el hecho de que cuente con una superficie de tan solo poco más de 2000 kilómetros cuadrados lo hace ser el país más denso de todo el continente. De igual manera, Comoras presenta el tercer valor más alto de densidad de todo el continente, con una población menor al millón de habitantes, pero con una superficie aún inferior a los 2000 kilómetros cuadrados. En contraparte, Ruanda presenta valores superficiales 10 veces más altos, pero ya contar con más de 13 millones de habitantes lo convierte en el segundo país más denso de todo el continente. En cuanto a los países con valores de densidad poblacional más bajos en el continente africano, se observa el caso de Sahara Occidental, con una población inferior al millón de habitantes y con una superficie relativamente alta, arriba de los 250.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace ser el país menos denso de todo el continente. Si bien hay más de 30 países con una superficie mayor, el hecho de tener la quinta población más baja de todo el continente convierte a este país en el de mayor posibilidad de acceso a los diversos recursos de este país. Por su parte, y como los países más poblados de todo el continente, se observan densidades superiores ya a los 100 habitantes por cada kilómetro cuadrado, y en el caso de Nigeria incluso superiores a los 200 habitantes por cada kilómetro de extensión territorial, que pese a poseer extensiones territoriales superiores al millón de kilómetros cuadrados, en el caso de Etiopía y Egipto, el crecimiento poblacional se vuelve factor determinante en la densidad que estos tres países presentan. A su vez, en África, coincide que los tres países menos poblados son también los de menor extensión territorial, motivo por el cual sus valores de densidad poblacional no son precisamente bajos, ya que los tres presentan valores de densidad superiores a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado e inclusive superiores a los 200 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de las Islas Seychelles y Santo Tomé y Príncipe, ya que ninguno cuenta con ni siquiera 1000 kilómetros cuadrados de extensión territorial.